Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a los lunes de formación de Hard Concept. Bienvenidos a todos los que nos estéis viendo por la plataforma Facebook Live, así como Instagram. Estamos emitiendo desde las dos plataformas en directo, siguiendo con la continuación de Hard Concept, que os quieren ofrecer una formación continuada semanalmente para poder estar cerca vuestro y para poder aportaros ideas, tanto de color, de formas como de cortes. Este lunes contamos con un seminar comprimido de una hora y 10 minutos, en el cual vamos a tener como artista invitado a Félix Vegas, de los Centros Vegas. Muy buenos días, Félix, ¿cómo va todo? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Hoy nos tienes preparado dos estilos de corte masculino, en el cual vas a ir combinando diferentes técnicas. Tengo entendido que nos vas a trabajar un cabello más corto, peine y tijera, con una técnica, y nos tienes preparado casi diría una sorpresa, porque nos vas a hacer un cabello largo con estilo masculino. ¿Es correcto? Efectivamente, como dice David, hoy hemos preparado dos cortes masculinos y la técnica que vamos a utilizar la tijera y vamos a utilizar la navaja. Entonces, ya hicimos otro seminario con cortes más extremos de máquina y creemos que siempre dentro de la peluquería masculina se pueden aportar estilos diferentes y para ello pues vamos a utilizar las técnicas diferentes también. Vale, entonces nos irás explicando. Yo lo que vamos a hacer primero de todo es, como vas a hacernos este corte a peine y tijera, vamos a pedir que la cámara se acerque y que tú nos vayas explicando paso a paso. Seguimos, tal y como os presentamos la semana pasada, como podéis ver, también nuestro modelo tiene un pequeño truco, que es que no tiene goma en la mascarilla. Lo presentamos la semana pasada. ¿Es cómoda o no es cómoda? Es comodísimo. La verdad es que sí. Recordaros que es una ayuda que tenéis a través de la red de ventas de Hard Concept, una mascarilla específica para la peluquería. Feli, tú también la llevas puesta. ¿Cómo También, la sientes? muy bien. Es cómoda, ¿verdad? Es una sensación, no te tiba tanto, es más agradable. Es muy cómoda para el hecho de cuando hagamos colores en la peluquería, para poder repasar aquí las patillas, también te va a ayudar un poco. Muy bien. Bueno, informaros a través de vuestra red comercial que las tenéis disponibles. Voy a dejar que se acerque la cámara, iré interviniendo en 4 preguntas, pero como nos conocemos de hace tiempo, ya sé que lo explicarás paso a paso. Cualquier cosa nos vas pidiendo. Pues adelante, vemos con el primer corte de Félix Vega y las técnicas depuradas. Pues muy bien, mira, lo que iniciamos el corte siempre que hemos lavado el pelo, entonces con el pelo mojado nos permite ver mucho mejor las zonas de nacimiento y podemos analizar bien el tipo de crecimiento que va a tener cada cabello en función a esta forma craneal, ¿no? O sea, ya sabemos que no todas las cabezas son iguales, por lo tanto, cuando el pelo mojado nos permite poder analizar mejor todo ese tipo de nacimientos y forma craneal. Entonces, en este caso, vamos a hacer un estilo donde vamos a emplear la técnica de tijera sobre peine. Para ello, estoy ya separando toda la zona alta. Y entonces sabéis que dentro de nuestro patrón de diseño de los cortes masculinos, trabajamos con 3 zonas, que es la zona alta, que es la que estoy separando ahora. Para ello, el pelo ya se ha secado un poquito, vuelvo a mojarlo un poquito más, que nos permita crear esta separación de la zona alta. Bien, una vez que ya hemos separado la zona alta, es que aquí, bueno, todos los que habéis seguido nuestra metodología, sabéis que trabajamos con la zona alta, zona media y zona baja. Zona alta será la que nos separa en forma de herradura la parte de atrás y nos va a permitir dar mucha verticalidad a los cortes. Bien, una vez que tenemos, sabéis también que trabajamos siempre con 3 peines. Trabajamos con el peine grande, con el peine mediano y con el peine pequeño.
¿vale? Para nosotros la herramienta siempre es una cosa muy importante, la cual nos va a facilitar mucho el poder ejecutar bien todos los cortes. Elegir siempre la herramienta adecuada con el peine adecuado. Entonces, como bien he dicho antes, voy a empezar a trabajar a tijera sobre peine. Entonces, el utilizar una tijera de longitud larga nos va a permitir el crear unos paneles más amplios, lo cual nos va a facilitar y nos va a acelerar mejor el tiempo de ejecución. Para ello, lo que decía, voy a empezar por la parte de la zona media y baja, y si os fijáis ahora, en vez de empezar de abajo para arriba, lo hago contrario. Trazo primero la línea de diseño, la zona alta, y aquí ya me trazo un primer panel. ¿Ves? Y lo que decía, el tener una tijera amplia nos va a dar más facilidad a la hora de ejecutar estos paneles que estoy hablando. ¿Ves? Hago un primer panel, ¿ves? Que me sirve como mecha guía. ¿Ves? El peine este ancho me cambia mucho a utilizar este tipo de peine. Esto ahora visualmente lo podéis ver, sobre todo se nota mucho cuando empecéis a trabajar, ¿no? Bien, aquí lo que siempre nuestro objetivo es hacer cortes de una cierta calidad con unos tiempos razonables. ¿Ves? Para ello ya tengo el primer panel hecho, vuelvo a trazar un segundo panel y lo que decía, vamos ejecutando estos paneles y vengo de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba para abajo? Por la razón de que me interesa mucho que aquí las cabezas mantengan mucha verticalidad. ¿Ves? Ya estoy ahora en la zona de la nuca. Entonces, lo importante de trabajar siempre con una metodología es que nos va a ayudar a que al trabajar por zonas y por paneles con la herramienta adecuada, vamos a ir ejecutando estas zonas y nos va a permitir no repetir en una zona que ya hemos terminado. Bien, vuelvo aquí, ¿veis? Siempre el movimiento que estoy haciendo es el mismo. ¿Veis? En vez de trabajar con el lado ancho del peine, estoy cogiendo el lado más estrecho. Me va a dejar más pulido el corte. ¿Veis? Lo que decía, vengo de arriba hacia abajo. Bien. Entonces nosotros tenemos un principio que dice, bueno, ¿por qué utilizas la tijera y no utilizas la navaja? Entonces, uno de los principios también que tenemos dentro de nuestra metodología es de donde no llegan los dedos, o sea, si yo aquí, donde no llegan los dedos, intervienen los peines. Ya digo, esto, claro, yo he explicado así rápido, quizás puede costar un poco de entender, ¿no? Pero es como tan simple como eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuándo vas a utilizar la técnica de tijera sobre peine o cuando vas a trabajar con secciones, ¿no? O sea, ahora en la zona alta lo vamos a ver. Y en estos casos lo que decía, el utilizar el peine ancho nos permite no dejar ningún tipo de exposición en el cuero cabelludo. Nosotros siempre hablamos de exposición de cuero cabelludo o no exposición. Ya sé que a veces es un idioma un poco distinto, pero huimos de aquello de los lados déjamelo al 2, al 1, al 0, ¿no? Bien. Volvemos aquí y lo que decía, igual que hice en el otro lado, ¿ves? Hago un primer panel, segundo panel y voy bajando. ¿Ves? Ya digo, importancia de utilizar esta tijera amplia y el peine. Este trabajo que ahora yo he hecho en toda esta zona alta, si lo hiciera con otro
peine o otra tijera más pequeña, pues también me quedaría bien. No quiero decir que el que utilice otro tipo de tijera, otro tipo de peine, lo vaya a hacer mal, pero posiblemente me complique más la vida. Bien, pues ahora ya me paso y cambio el peine. Pues ya cojo el peine pequeño, si es blanco mejor, y este va a ser el que nos permite simplemente pulir los contornos. Es al ser blanco y la medida más pequeña nos va a permitir perfilar bien los contornos. Aquí volvemos, ¿ves? Ahora aquí yo ya tengo lo que decía, trabajar con un método nos hace no repetir zonas, o sea, yo ya he hecho toda la zona media y zona baja y ahora me centro solamente en hacer los contornos con el peine blanco. Pero la tijera es siempre la misma, Félix. La tijera la misma. ¿Cuántas pulgadas es la tijera que estás trabajando? Estas son de 7 pulgadas. 7. A veces, claro, hay quien la ve muy grande, el que no está acostumbrado, a veces la ve como muy exagerada, ¿no? Pero ya digo, facilita mucho el que se puedan hacer los cortes con tiempos más razonables y nos permite más precisión en el corte. ¿Ves? La nuca, lo que estoy haciendo ahora es simplemente, es con el peine pequeño, dejar una nuca degradada, o sea, huimos de las nucas rectas. O sea, esto hay quien dice, bueno, y si se hace recta, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues eso ya dependerá mucho de la calidad que tú quieras dar. Lógicamente, cuando haces un corte así todo recto, le estás quitando calidad al corte. Cuando en esto estás trabajando y estás dejando una nuca degradada y le estás dedicando un poquito más de tiempo, que pueden ser 3 minutos, porque como todo, tampoco te tienes que tirar aquí media hora, pero estás dejando una nuca mucho más estilizada y más masculina, ¿no? Hombre, lo que está clarísimo es que el crecimiento siempre será mucho mejor. Qué bien te viene ahora, que no tenga goma la mascarilla. Sí, ves, la mascarilla va muy bien no tenerla. Al no tener goma esta mascarilla, sí. Esto es fantástico. Bien, ahora aquí volvemos a coger y ya acabamos de pulir los contornos y lo que decía, dejamos la nuca, que no nos quede una nuca recta, que sea una nuca degradada. Bien, ahora pasamos ya a pulir todo el contorno. Entonces esto hay quien coge y si puede ser con navaja mejor, va a quedar una nuca más pulida. Hay quien lo hace con la máquina esta patillera, pero nosotros aconsejamos que los contornos se puedan dejar bien perfilados con la navaja. Bien, y lo que decía, aquí le dedicamos un poquito de tiempo a dejar que esta nuca no nos quede una nuca muy marcada, muy recta. Bien, como veis, en este estilo de corte hemos dejado una medida que no haya exposición de cuero cabelludo. Bien, ahora aquí pues, le dedicamos nada, 2 minutos más a la nuca para borrar ese efecto de corte recto. ¿Ves lo que os decía? Para nosotros es muy importante elegir bien los peines y la herramienta adecuada. Esto nos hace hacer trabajos de más calidad y lo que decía, los tiempos que sean razonables. Muy bien. Bueno, van entrando saludos, que ahora iremos saludando, y también decir que si van entrando preguntas, pues las veremos transmitiendo a Félix. O sea que si quieren ir haciendo cualquier tipo de preguntas sobre las técnicas, sobre las herramientas que estás trabajando, o incluso paneles, los peines, lo que la técnica de corte, o cualquier tipo de pregunta que nos pueda resolver
Félix, pues Ahí estaremos aquí encantados. estamos. Entonces, ¿ves? He vuelto a mojar el pelo. ¿Ves lo que decía? Es importante mantener el pelo con una cierta humedad. ¿Ves? Aquí ahora trazo una línea en medio, dentro de la zona alta, y me voy al punto más alto de la cabeza para dividir la zona anterior de la zona posterior. Bien, ya tenemos la sección trazada. Entonces aquí lo que decía, aquí vamos a cambiar ahora y vamos a pasar a la navaja. A la navaja que no será la navaja de afeitar, sino a la styler de cortar el pelo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un primer panel en esta zona, bien, y vamos a conectarlo en forma radial. ¿Veis? Entonces, otro principio importantísimo, que lo importante no es lo que corte, sino lo que voy a dejar, ¿no? ¿Veis? Entonces, ya tengo la mecha guía aquí abajo y simplemente, ¿veis? Con la navaja, lo que voy a hacer es conectar esta zona de abajo con la zona de arriba, con la zona alta. ¿Ves? Simplemente hago esto. ¿Ves? Ya he conectado una primera sección, vuelvo a trazar otra sección en vertical y vuelvo a conectar con la navaja. O sea, aquí cuando estoy haciendo ahora este corte con navaja, es importante que la cuchilla sea nueva. O sea, que el movimiento que yo haga no sea un movimiento muy brusco, sino que sea un efecto agradable para el cliente, o sea, que no note que le estamos tirando del pelo, ¿no? Bien, entonces ya digo, las herramientas todas son muy importantes y en función a las texturas que queramos conseguir, pues nos vamos a decantar por una u otra, ya sea tijera, ya sea máquina o ya sea navaja. Bien, ¿ves? Voy conectando esta zona media con la zona alta. Yo hablo así, este vocabulario de zona media, zona alta, supongo los que de alguna manera habían hecho alguna formación con nosotros, pues es un vocabulario que ya conocen, ¿no? Pero bueno, es lo que decía, los cortes masculinos se basan en estos principios de diseño donde vamos ejecutando diferentes versiones de estilos y para esto pues ya hay todo este proceso técnico. Bien, ahora ya me voy a la parte anterior y lo mismo. Tengo aquí la mecha guía y siguiendo. ¿Ves? El hecho de tener la styler con la protección pues me va a hacer esto, que yo pueda ir haciendo el corte de una forma cómoda. Esto hacerlo con la navaja de afeitar vamos, no se me ocurriría. Sé que hay gente que a veces me han dicho que, bueno, lo hacen, pero con esto no, te cortas rápido. Bien, lo que estoy haciendo ahora también es la zona de frontal, ¿ves? Si os fijáis, yo siempre digo que no es lo que corto, sino lo que dejo. Por lo tanto, lo que dejo, ¿ves? Estoy haciendo un movimiento sobredireccionando el frontal, dando aquí más recorrido. ¿Para qué? Nos interesa aquí hacer un estilo donde el volumen frontal sea amplio. Bien, para eso he hecho el desplazamiento sobredireccionando el pelo hacia atrás a medida que he ido avanzando las secciones. Bien, este lado pues lo mismo. Si os fijáis, mi posición, estoy haciendo secciones verticales y estoy cortando con navaja que me viene de abajo hacia arriba. Siempre tengo una mecha guía. Es importante de que a medida que voy ejecutando todo el estilo, yo tenga una referencia de esa mecha guía. Por eso os decía que trabajar siempre con una metodología nos va a hacer que no repitamos zonas donde ya teníamos terminadas. ¿Veis? Y aquí lo mismo, ya estoy en la parte frontal. Y esta parte frontal, es lo que decía, miro lo que dejo,
y sobredirecciono el pelo hacia atrás, donde me permita tener una longitud amplia en el flequillo. Bien, entonces ahora aquí ya estoy en la parte central, y lo que decía, al tener el pelo mojado, me da mucha referencia para ver los patrones de nacimiento del pelo. O sea, en esto tenemos que ir personalizando, ¿no? Porque ahora aquí, a medida que yo vaya a ir cortando la longitud, voy a trazar un corte secundario donde voy a crear textura. Bien, entonces, ¿ves? Ahora aquí ya voy a coger y con la navaja voy a hacer textura y estoy cortando ahora aquí sobre 2 centímetros del cuero cabelludo. Entonces, con esto lo que voy a conseguir es darle más soporte a toda la base del pelo. O sea, ahora aquí Arnau tiene zonas donde le hace remolinos, donde los nacimientos le van en dirección muy hacia abajo, ¿no? Entonces los texturados, ¿ves? Ahora aquí vuelvo a insistir con la textura, ¿ves? No sé si la cámara lo ve, pero cojo la navaja en forma como si fuera un lápiz, ¿bien? Y me voy buscando ese punto donde veo que el nacimiento dirige el pelo hacia adelante, entonces estoy a menos de 2 centímetros de cuero cabelludo, y ahí es donde yo ejecuto el texturado. Y el objetivo es este, hacer que este pelo, el texturado interno, me dé soporte a toda la longitud superior. Bien, aquí hago otro más, ¿veis lo que decía? Busco esos puntos y le vamos dando textura. Bien. Vale. Ahora ya vamos terminando y vamos acabando de darle armonía a todo el corte. ¿Ves? Le damos toques de textura para definir. Muy bien. Pues ya tendríamos el corte ejecutado. Bien, entonces, nosotros decimos que también un buen corte te lo puede estropear un mal acabado. Por lo tanto, el uso de algún producto que nos dé un buen acabado es importante. Entonces, en este caso, voy a ponerle un poquito de spray modelante, ¿ves? Que lo puedo utilizar con el pelo mojado. ¿Ves? Vamos a poner, nada, unos toquecitos, líquido modelante, para hacer que nos dé más definición y más facilidad. Lo que os decía, un buen corte nos va a dar, o sea, tenemos que hacer luego un buen acabado. En este caso voy a utilizar un poco el secador, donde quiero crear una textura natural y definida, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, como podéis ver, Félix ha utilizado el Sculpting Liquid, lo tenemos en diferentes formatos. Aquí hemos utilizado el formato de viaje, que es de 50 ml. Lo tenéis en formato de 250 también, y con 250 es de uso de salón o de viaje de reventa. Todos los formatos de la línea de Men los tenemos tanto en mini como en profesional. Aquí tenemos el Sculpting Gel, aquí tenemos nuestra loción de la caída. Después daremos un pequeño repaso de todos los productos que se pueden utilizar para Men. Si os dais cuenta, aquí hemos juntado un poquito lo que son los productos de Men, pero que al final, dentro de la misma familia de Finalize, todos los productos de Finalize pueden ser específicos para todo tipo de cabello. ¿Qué ha utilizado Feli para hacer este moldeaje? Ha utilizado el Sculpting Liquid, que es el producto que nos va a venir muy bien para, como ahora veréis Feli, que es lo más interesante, él trabaja con el cepillo y con el secador para darle una buena textura. Perfecto, pues miramos veis cómo Feli está trabajando con el cepillo y veréis cómo enseguida le va recobrando esa textura necesaria. ¿Todo bien, Feli? Todo bien, ahora ya
vamos acabando. Lo que decimos, vamos acabando. Perfecto. ¿Ves? Aquí, en el acabado, o sea, ya tenemos, trabajamos toda la raíz del pelo y vamos elevando en función al corte que hicimos. Entonces los acabados también es interesante jugar con los productos, ¿no? O sea, un mismo diferente producto nos puede dejar diferente versión de acabado, ¿no? En este caso, pues queremos un acabado natural con un efecto seco, ¿no? Es lo que decía, un mismo estilo utilizando diferentes productos nos va a dar versiones distintas, ¿no? Claro, recordamos que en la línea MEN hay dos tipos de cera, una mate y una brillante, que ahora os enseñaré, pero aquí en este caso para hacerlo definido, pues con la cera de acabado de mate o de brillo, claro, no daría el mismo resultado, aquí es mucho mejor que queda cabello. Pues aquí estoy haciendo la dirección de la coronilla hacia abajo y el volumen lo vamos a concentrar en el frontal. Muy bien, ya tenemos el cabello seco y acabamos de definir. Pues aquí voy a utilizar un poquito de cera, una cera suave para acabar de darle definición. Nada. Ya, se acabó. Mira, Celia, aquí tenemos la cera de MEN, la cera brillante. Perfecto. Quita cantidad. Ponemos nada, muy poquito. Muy poquito para no ensuciar el pelo, ¿eh? Es la Shine O sea, Sculpting. los productos también es bueno conocerlos y no utilizar siempre las cantidades adecuadas, ¿no? Y esto es una parte importante de que tenemos que también enseñar a los clientes a cómo utilizar cada cosa y explicarles, ¿no? ¿Qué recomiendas cuando...? Cuando vendes una cera o cuando vendes un producto les enseñas cómo ponerlo? Claro, es muy importante, porque a veces hay cosas que dicen, bueno, un producto mal utilizado es lo que os decía, si cogemos y hacemos un buen corte y damos un mal acabado, pues a lo mejor no luce esto, ¿no? Entonces, un buen corte requiere un buen acabado. O sea, las dos cosas tienen que ir muy unidas, ¿no? Y esa parte técnica, pues lo que os decía, ahí ya pues daremos nuestros... Bien. Bueno, pues un corte Pues actual. ya lo tenemos. Hacemos un pequeño repaso de lo que han sido los pasos a paso y las partes más importantes de lo que hemos ido trabajando en este estilo. Es lo que decía, hacer cortes de una cierta calidad con tiempos más o menos razonables, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. Y ahora siempre, pues bueno, un vistazo para ver algún detalle y ya está. El último chequeo. Que siempre... Y ya lo tendríamos. Pero lo que os decía, no tocar lo que ya tenemos terminado. Porque muchas veces el problema es este, ¿no? De que cuando hacemos los cortes y volvemos a cortar donde ya se había cortado, pues lo que haces es estropear una cosa que ya tenías bien hecha, ¿no?
Bien, aquí lo que decíamos de las nucas, pues si luego al final me tengo que entretener un minuto más en acabar de pulir esa nuca, pues lo empleamos y ya está. Bien, yo aquí no tengo espejo, porque claro, estamos en un directo, estamos aquí en un escenario, como un seminario. Estamos aquí totalmente sin espejo y sin nada, ¿no? Pero bueno, yo ya lo doy por bueno, y lo más importante no es que yo le dé por bueno, sino que al cliente le guste, porque al final es el que tiene que llevarlo. el que lo tiene que llevar, ¿no? Pues muy interesante el primer corte. Muchas primer gracias por corte ya lo tenemos. Bien, después te vemos y veremos el resultado final. Recordamos que durante toda esta semana vamos a ir colgando los posts del antes y el después con los resultados de los cortes que nos haya ofrecido Félix. Vamos a nuestro siguiente modelo, ¿no, Félix? Otro más, sí, ahora vamos a hacer a Roger. Pues venga, Roger. Muy buena, Roger, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Sí. ¿Tú también vas sin la mascarilla sin hilos? Sí. Y contigo la dificultad es que llevas un poco de barba, pero ¿está enganchado bien o no? Sí, se ha enganchado muy bien. Pues mira, mejor. Yo dudaba, digo, con la barba a lo mejor, en vez de... Porque claro, como llevan una pega, a lo mejor en vez de pegamento tendríamos que poner velcro, pero no, funcionan súper bien. Bueno, que nos van llegando preguntas por interno, que os informéis en vuestra red comercial, que las tenéis disponibles. Las mascarillas para tanto servicios de color, patillas, etcétera, etcétera. Bueno, Feli, esto sí que es especial, porque caballero con pelo largo, lo vas a pasar la máquina al cero, supongo, ¿no? Sí, no, ahora aquí vamos a hacer la versión de largo. De largo. Entonces Roger, pues ya en su momento llevó el pelo corto. Y bueno, igual que Roger ha habido una serie de gente que con el confinamiento, pues hubo quien optó por pasarse la máquina y raparse mucho. Sí. Y luego hubo otra gente que optaron por decir, oye, pues voy a aprovechar y me lo voy a dejar largo, ¿no? Sí, lo arreglaron cuando salieron de... Sí, y entonces, bueno, es una tendencia que casi impuesta, pero... Sí, que ha venido así, y posiblemente, pues no sabemos cómo van a surgir las tendencias, ¿no? Pero bueno, los que ya tenemos una edad hemos visto diferentes épocas donde el pelo largo se llevó, luego vino todo el pelo corto, llevamos unos años con el pelo corto, pero, lo que decía, hay una serie de gente que ha optado ahora por el pelo largo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en esto, pues estamos ahora preparando una colección que nos inspira un poco la época de los años 80, sin llegar a ser los años 80, pero hubo esta época donde el pelo largo tuvo mucho éxito. Y lo que vamos a hacer es mantener este pelo largo, pero darle un corte con un efecto de forma donde el largo se vea un corte masculino. Porque también hay lo que decíamos, o sea, el pelo largo puede llevar un efecto masculino o puede llevar un efecto más femenino, ¿no? Vale. Entonces, lo que os decía, que nosotros, como ya tenemos toda una metodología de corte, donde los estilos, vamos a utilizar todas las herramientas y todas las medidas, pero nuestro objetivo también es que esos cortes tengan ese cierto toque masculino, pues con ese principio de diseño es lo que vamos a ejecutar. Bien, entonces lo que decía, ¿ves? De entrada ya me estoy separando toda la zona alta. ¿Ves? También lo que decía, todos los cortes los hacemos con el pelo mojado, ya sea con máquina, con tijera, con navaja, ¿no? Entonces, aquí ya, ¿ves? Ya he separado toda la zona alta. Bien. Y vamos a recogerlo aquí. Bien. ¿Necesitas una grapa? Vamos a poner una pinza Aquí la tienes. que nos ayude un poco a... Bueno, pues te voy a dejar que marques el paso a paso de este corte, que la verdad que nos interesa mucho. Cabello largo con toques masculinos. Bien, entonces, pero lo que sí hemos hecho, como tampoco queríamos pasarnos de tiempo, es que todo el perímetro ya lo hemos cortado antes, ¿no? Entonces, el tener todo el perímetro ya arreglado y cortado nos va a permitir muy bien el hecho de coger y que estos estilos, la idea es de que ellos puedan llevar el pelo suelto, con este toque masculino,
o bien puedan optar por la opción de recogerlo en cola. Entonces, si tenemos toda la nuca ya bien definida, pues se nos va a ver un look mucho más arreglado, ¿no? Bien, esto ya lo hemos terminado. Y bien, entonces ahora aquí voy a empezar. Ya he separado la zona alta, lo que decía, trabajamos siempre con la zona alta, zona media y zona baja, 3 zonas. Bien, entonces, aquí ya, cuando vamos a trabajar ahora con la baja, ¿ves? Vuelvo a coger la styler, bien. El pelo es interesante que esté sobre unos 60-70% de humedad. Bien, una vez que ya tengo la primera sección trazada, bien, importante, ¿veis? Voy a mantener ya los dedos en una posición totalmente vertical. Bien, para ello, mi codo va a estar pegado al hombro y mantengo esta longitud. Bien, entonces ahora la navaja la vamos a coger en una posición como si fuera un lápiz y vamos a cortar en un ángulo de 45 grados. Bien, en este caso voy a cortar ya esta primera sección, ¿ves? Que es mi primera mecha guía. Bien, ya tengo trazada esta mecha guía. Una vez que tengo esta mecha guía, voy a ir trazando ahora paneles en secciones verticales y lo que os decía, manteniendo, ¿ves? Ya tengo aquí la mecha guía del corte anterior y lo que os decía, ¿ves? La navaja como si fuera un lápiz y volvemos a cortar la segunda sección. Volvemos aquí y seguimos. ¿Ves? El hecho de cortar con navaja nos va a permitir, ¿ves? Ya tengo mecha guía igual, ¿ves? La posición, si os fijáis, ¿ves? Mi codo está ahora enganchado al cuerpo. ¿Ves? Nos permite un corte como más natural. Seguimos. Y aquí. ¿Ves? Estos cortes, el otro día lo comentaba con mis hermanos, que son cortes para poder disfrutar cortando el pelo. O sea, aquí ya es disfrutar cortando. O sea, es lo que os decía. Y vamos a conseguir looks donde ahora cuando veáis el acabado final, se nos ve una versión larga, pero muy masculina. Bien, sigo. ¿Ves? Es importante eso. O sea, nosotros cuando hacemos ya longitudes algo más largas, en el corte es tan importante peinar bien como cortar. O sea, el pelo tiene que estar muy bien peinado, bien desheredado, bien... Porque en el momento que trabajamos con secciones, si no tenemos el pelo bien peinado, es cuando vamos a trabajar de una forma muy desordenada, ¿no? Entonces, por eso insisto que tan importante es peinar bien como cortar. Y lo que decía, las posiciones de cómo utilizamos la navaja, en este caso, pues lo que os decía, ¿ves? Tengo cogido como un lápiz y un ángulo de 45 grados. Bien, volvemos aquí y vamos trazando. Aquí volvemos a coger otra sección y estoy trazando todas las secciones sobre la misma base. O sea, no estoy sobredireccionando. ¿Ves? Son secciones verticales. Siempre busco la mecha guía. Y estamos trabajando estas secciones sobre su base. Aquí. Y ahí. Bien. Aquí me ha quedado
una sección que la tenemos aquí. La cortamos. Bien, ya tengo todo lo que es la estructura de la zona media y baja hecha. Bien, ahora aquí, ¿ves? Ya en caída natural voy a darle forma al perímetro. ¿Ves? Para ello, ¿ves? Sigo con la navaja. Es importante esto, porque si cogemos la navaja en esta posición, posiblemente lo que podemos hacer es rascar el pelo. Y no es lo que pretendemos. O sea, lo que pretendemos es que sea un corte limpio, con una textura suave. Para eso, lo que decía, el coger la navaja en forma así, como si fuera un lápiz, ¿ves? Nos facilita que yo ahora aquí no rasque, no degrade en exceso el pelo este. Bien, y lo que estoy haciendo es seguir todo el contorno. ¿Ves? Hago todo el perímetro, un lado, y ahora me voy a toda la parte de la nuca. Es lo que os decía, cuando tenemos metodología, nos va a dar opción a ir a hacer cortes con tiempos más o menos adecuados y no repetir lo que ya tenemos. Eso es el error más gordo que se puede ejecutar en un corte de pelo, o sea, insistir donde ya lo habías hecho. Bien, ¿ves? Aquí ya me voy al siguiente lado. Y aquí, vale. Bien, yo aquí no tengo espejo, pero bueno, vamos a comprobar la longitud de un lado y el otro. Cuando hay espejo lo puedo ver más claro que los lados. Sí, este lado lo tengo más largo, este. ¿Ves? Al no tener aquí espejo, no me dejaba ver. Ahí. Aquí. Bien. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Ves? Ya tengo toda la zona media y zona baja terminada. Y ahora me voy a ir a la zona alta. Entonces, zona alta, trazamos una línea central y aquí la tenemos. Y ahora separamos la zona anterior de toda la zona posterior. Bien. Separamos lo que os decía. ¿Ves? El pelo se mantiene con una humedad de un 60-70%. Es el ideal para que cuando vayamos trazando las secciones nos sean limpias y la navaja se nos deslice bien. Estupendo. Vale, aquí vamos a coger y voy a trabajar en una sección horizontal. ¿Ves? Vamos a buscar la mecha guía de la zona baja y nos va a aparecer por aquí. ¿Ves? Aquí la tenemos. ¿Ves? Esta es la mecha guía del corte que hice anterior con las secciones verticales. Bien, entonces ahora ¿qué estoy haciendo? Buscar esa mecha guía y si os fijáis he trazado una sección horizontal. ¿Por qué he hecho una sección horizontal? Porque lo que quiero es conseguir cierta longitud en la zona alta. No quiero activar en exceso la superficie. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos aquí la sección de la zona alta, ¿ves? Y simplemente ahora lo que estoy haciendo es, siguiendo también con la navaja, conectar la zona media con la zona alta. ¿Ves? Y entonces, lo que os decía, ya me vale conectar esto bien, pero sobre todo, lo que tengo que tener más en cuenta es lo que estoy dejando, no lo que corto. ¿Ves? Entonces, cuando yo he trazado esta primera sección horizontal, me da opción a que yo pueda ver el pelo que me queda, no el que corto. Porque al final es lo que me vale. ¿Ves? ¿Ves? Yo tengo ahora aquí toda la longitud de lo que voy a dejar. Y lo que os decía, una sección horizontal me va a permitir conseguir algo más de peso y tener el control de toda la longitud que quiero dejar.
aquí, y ahora lo que decía, ¿ves? Con la navaja, ¿ves? El ángulo de inclinación que estoy dando es de 45 grados en la navaja, pero ya os digo, tenemos que controlar mucho lo que cortamos, pero sobre todo lo que dejamos. Bien, ya tengo aquí ese panel ya terminado, voy a hacer aquí otro panel más, siguiendo con la sección horizontal, aquí, y siempre lo que os decía, vamos a tener siempre una referencia de una mecha guía. ¿Ves que me va a aparecer aquí? Aquí la tengo. Aquí y aquí abajo. ¿Ves? Tengo mecha guía ahí y aquí. Aquí la tenemos. ¿Ves? Y volvemos a lo mismo. O sea, peinamos bien, lo que decía al principio, tan importante es peinar bien como cortar, y ahora con la tijera, con la navaja, vamos haciendo un corte, conectando estas zonas. La navaja es muy interesante en el sentido de que el corte no nos queda tan marcado, es un día lo que decía, es una textura más natural. Aquí volvemos a conectar. ¿Ves? Aquí lo que estoy elevando, lo que os decía, que cuando queremos conseguir mucho peso, con la sección horizontal, nos deja elevar a un ángulo de unos 45 grados. Cuando hacemos la sección vertical, elevamos mucho más, o sea, activamos mucho más la superficie. Bien. Y ya otro panel más. ¿Ves? He hecho 3 paneles en la zona posterior. Y seguimos. Aquí tenemos siempre lo que os decía, tengo todo momento el control de la sección y la mecha guía. Aquí y aquí. Aquí. Ahí lo tenemos. Y ya lo que decía, ¿ves? El hacer esta sección horizontal me permite tener totalmente el control de lo que estoy dejando, ¿eh? Sí, porque a veces es un error cuando miramos solamente lo que cortamos y no lo que dejamos, o sea, es todo lo contrario. Bien, ya tengo aquí, vale, aquí me queda este. Bien, aquí lo importante, vais a ver ahora cuando vayamos viendo el acabado, es como estamos creando unas líneas de versión larga, pero con cortes muy verticales, donde evitamos la redondez, ¿no? Bien, entonces ahora aquí ya me estoy yendo a la zona anterior, ¿ves? Tengo la mecha guía, lo que os decía, miro, y ahora aquí sí que estoy haciendo inversión en vertical. Vale, entonces, ¿ves? Ya estoy conectando esta zona con esta. Bien, y ahora, a medida que vaya avanzando, voy a trazar esta sección horizontal, pero voy a sobredireccionar el pelo hacia atrás, donde toda la zona anterior me siga quedando larga. Bien, ¿ves? El corte de navaja no es rascar, sino dejar que esta textura sea más ligera, más suave. Bien, y lo que os decía, ¿veis? Ahora esta zona ya del frontal, ¿ves? Sobredirecciono para conectarla con este punto. ¿Ves? Doy mucho recorrido a todo el frontal. Bien, ya lo tenemos. Y aquí pues vamos a hacer lo mismo. El lado derecho, ¿ves? Posicionamos el pelo. Aquí me aparece la mecha guía del corte que hice anterior. Y lo vamos desplazando
A la medida que yo hago otra sección, esta sí la voy a hacer sobre la base, que me conecte aquí. Esta ya aquí la conecto. Lo que os decía, es importante que cuando utilicéis la navaja, las cuchillas estén nuevas, donde este corte para el cliente sea agradable, que en ningún momento se note sensación de que le estamos pegando tirones ni nada. Es lo que os decía, son cortes que para nosotros como peluqueros tenemos que disfrutar y los clientes también nos tienen que ver cómo disfrutamos dándole forma a su pelo. Bien, y ahora aquí simplemente nos va a quedar la zona del centro que nos quedará un pico que es el que vamos a conectar. Vamos a elevarlo totalmente hacia arriba, ¿ves? Y aquí este pico que nos queda en medio es el que lo vamos a conectar aquí y aquí. Bien. Aquí nos queda el pico. Eso es una versión donde la textura que nos da la navaja no es el corte tan recto, ¿no? Porque lo que sí está claro, que nosotros podemos trabajar con tijera, podemos trabajar con navaja, podemos trabajar con máquina. Cuando trabajamos con tijera, pues también tenemos muchas acciones de corte. O sea, podemos cortar en recto, podemos cortar en point, podemos cortar en diente de sierra o desfilando. O sea, hay muchas versiones de acción de corte, ¿no? Pero lo que decía, cuando hacemos esta versión de cortes así con navaja, pues nos va a dar texturas como muy ligeras, ¿no? Bien, ahora aquí nos queda algún pelito que pueda haber quedado ahí desconectado, que es por el directo, también os soy sincero, que estar aquí, yo estoy ahora aquí en un escenario y tal, no es lo mismo que estar en un tocador, pero bueno, la idea es de que vosotros podáis ver diferentes técnicas y que esto os sirva también pues para que estéis siempre muy motivados y con ganas de hacer cosas nuevas. Muy bien. Aquí ya estoy sacando algún pelito de acabado y a la versión el largo pues la tendríamos. Perfecto, porque se ve un corte masculino. Sí, es lo que decíamos. Sabemos la dificultad de trabajar con escenario, con las cámaras sí. encima, etcétera, etcétera. Esta aquí tienes un gel de definición. Le voy a poner... Sí, no, voy bien de tiempo. Sí. No, yo es que habíamos programado para estar a las 2, 2 y cuarto máximo y tampoco me gusta demorarme en los tiempos. Perfecto. Pero he ido bien. Entonces ahora voy a hacer el acabado con el líquido modelante. Sí, es lo que decía. Nosotros siempre cuando hacemos un corte decimos esto, ¿no? Que un buen corte necesita un buen acabado. Entonces los productos no es que nosotros al final... No, nuestro objetivo nunca es de decir, voy a vender productos, ¿no? Pero sí hacer que esos cortes pues luzcan con un buen acabado, ¿no? Y qué mejor que nosotros para aconsejarle a los clientes en cómo utilizarlo, ¿no? Conoces el producto, conoces el cabello. Conoces el cabello, conoces las versiones, ¿no? Entonces aquí pues ahora este gel fluido nos va a evitar que luego el pelo se nos vea crespado, que nos vea un toque natural y punto, ¿no? Ahora lo explicaré cuando cojas el secador, pero bueno... Luego el tema... me falta el frontal. Ah, vale, perfecto. Sí. Aún falta. Sí, falta el frontal, ¿ves? Porque ahora, lo que decía, lo que es la zona de flequillo, habíamos hecho toda la estructura y al flequillo, es lo que os decía, cuando hemos hecho toda la subdirección hacia atrás, el objetivo era este, ¿no? De hacer que este flequillo sea largo,
porque también otra cosa que habíamos pactado con Roger es que podamos coger y dentro del largo se nos vea una versión donde este pelo, cuando lo dejemos suelto, se nos vea ese corte masculino, pero por otro lado, el poder coger y el día que tenemos que hacer la cola, nos dé opción a que esa cola se pueda enganchar bien. Pero lo que os decía también, lo que está claro que a veces el ir con cola está muy bien, porque es un look cómodo, muy actual, pero que estos estilos puedan dejarse sueltos y puedan lucir también un pelo largo con un acabado muy actual, ¿no? Que no siempre esté obligado a ir con cola. El día que haga cola podrá ir con cola perfectamente, se le dará un look arreglado, pero cuando vamos a hacer ahora esta versión como más natural y de pelo suelto, pues se nos vea este look donde la cabeza mantiene esa verticalidad. Les voy a quitar un poquito la humedad, nada, muy poquito, que se vea el toque muy natural. Pero acabamos de... Bueno, como podéis ver en el tocador, ahí tenéis el Shiner Hold, que es el modelante que ha utilizado Félix en este cabello largo. Es un concepto que podéis utilizarlo como gomina húmeda, como gel suave modelante, como lo ha utilizado Félix ahora, y como podéis ver también, pues Félix a la hora de trabajarlo con el secador es un producto que no le va a dar ningún tipo de residuos. Toda la línea Men de Hair Concept es una línea compacta, la línea compacta en diferentes formatos. Tenemos dos tipos de cera, dos tipos de gomina, que sean uno más suave y uno más fuerte. Tenemos de la línea de Men también el tratamiento de la caída, con el Tricor Recovery y el champú específico del Energizing para que completarlo todo. Una línea compacta pero suficiente para estar en los salones y que nos dé un punto de servicio de complemento. Bueno, a ver, que lo veamos de pie, la visión. Y tanto. A ver, ¿puedes levantar, Roger? ¿Te puedes ir girando Ahí estamos. Es lo que os decía. O sea, que sea el look de pelo largo, pero que se vea masculino. Pero que se vea masculino, que no se nos vean cabezas muy afeminadas, ¿no? Y para eso es lo que te decía. O sea, mantenemos estos principios de diseño de patrón masculino. O sea, nosotros llevamos toda la vida en peluquería, y ¿qué ha pasado? Que en un principio teníamos una metodología totalmente femenina, ¿no? O sea, en su época, pues claro, habíamos seguido pues, a los que nosotros eran referentes, ¿no? Ellos que tenían, pues no sé, si digo nombres, pues podría decir desde Cebado hasta Llongueras, Vidal Sassoon, todos esos o sea, los grandes de la peluquería femenina, donde ellos tenían una metodología y todo lo basaban en el corte femenino, ¿no? Diferente metodología, pero al final todo era enfocado a la mujer, ¿no? Entonces, ahora en estos años, pues las barberías surgieron, pero creemos muy interesante que dentro de esa barbería exista también estos conceptos totalmente donde podamos hacer estilos de más extremados cortos, más medios o más largos, pero siempre manteniendo esos principios de diseño que nos lleven a estilos totalmente versión masculina, ¿vale? Pues fantástico, yo creo que nos has aportado muchas ideas, cómo trabajáis con planos. ¿Cuánto tiempo lleváis en la formación en los centros Vegas? Digamos ya, no sé, he perdido la cuenta ya. Has perdido la cuenta, pero unos cuantos, unos ¿no? cuantos, sí. Pues es agradable siempre poder trabajar con metodología. Los modelos os podéis dar media vuelta enterita para que lo vayáis viendo en cámara. La verdad es que súper bien, que nos puedas aportar diferentes ideas, tanto en cortos como en largos. Has trabajado con tijera, has trabajado con navaja, en textura de cabello largo. Pues, como siempre, agradecerte tu sabiduría, la propuesta que nos haces. Intentamos estar cerca de nuestros clientes y de todo el mundo que quiera compartir con nosotros. Bueno, y muchísimas gracias. Y nada, y un placer y un agradecimiento a Hair Concept, que siempre contáis con nosotros. O sea, muy agradecidos por
Pues claro que siempre sí. estar en contacto. Sois profesionales y nos gusta Bueno, contar con todo eso. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. El lunes que viene tenemos, vamos a dar un toque de la teoría, un pequeño máster de Blonde para hacer un poquito de secciones y de descubrir secretos con las decoraciones, dónde podemos llegar, qué podemos aclarar. Seguiremos con un taller en directo con Gemma Soler, informaros con vuestros comerciales. Bueno, y hoy hemos contado con Félix de los Centros Vegas, corte masculino. Muchísimas gracias, Bueno, Feli. pues muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima, a ver si podemos programar más actividades, Estamos más en contacto. talleres Muy e bien. intentamos hacer de todo. Nos vemos el lunes que viene, os esperamos con Bueno, decoraciones gracias a y todos. Blonde. Adiós, saludamos como si fuéramos focas.